Sola fe es el tema del programa de hoy. En el programa anterior estuvimos viendo sola gracia y fue el segundo programa de esta serie de las 5 solas de la Reforma. Vimos sola escritura, vimos sola gracia y hoy estaremos abordando sola fe y por qué es importante sola fe. Y también podríamos preguntarnos por qué seguimos poniéndole la palabra sola delante. Sola escritura, sola gracia, sola fe. Es muy importante que podamos comprender la sola fe. ¿Y qué cosa es la fe? Y no me voy a referir a la definición o al concepto, pudiéramos decir, que nos da Hebreos sobre la fe, que muchas personas malinterpretan. Simplemente, de manera práctica, la fe es un instrumento. La fe es un don de Dios, que Dios nos regala en la regeneración. Y la fe es un instrumento, como diría Martín Lutero, es una mano vacía. Es la mano que simplemente recibe. La fe no trae nada, la fe recibe. ¿Pero qué recibe la fe? La fe recibe a Cristo. El objeto de la fe es Cristo. La fe en sí misma no es nada. La fe solamente cree, confía, descansa en la persona de Cristo Jesús y su obra de redención. La fe no es una obra, la fe no es mérito. La fe es un instrumento que Dios nos regala para creer la obra de redención de nuestro Señor. Pero muchas veces las personas confunden la fe con mérito, con obras, pero no es así. Y otros también piensan que la fe es inherente al ser humano. Muchos creen que nosotros nacemos con fe, pero esto no es cierto, no bíblicamente. No fe salvadora. Muchos pueden tener fe en muchas cosas, pero para tener fe en Cristo, lo cual es fe salvadora, nosotros no nacemos con ella. Dios la regala a nosotros. Pablo diría en Efesios capítulo 2 que nosotros somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un don que Dios nos otorga. Es algo que Dios nos regala. Pero la fe en sí misma no es nada. La fe por sí sola no es nada. La fe no salva a nadie. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo. La fe sin Cristo no salva a nadie. Por eso el objeto de la fe es Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús. Si la fe no tiene a Cristo, no es la fe salvadora. Si la fe no tiene como objeto la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, es una fe que no es bíblica. Es una fe mundana, es una fe humana, lo que significa que no es fe. Porque la fe bíblica, la fe salvadora, la fe que trae salvación, es la fe que cree, descansa, confía en Cristo Jesús y su obra de redención. Y nada más. La fe no añade, la fe no trae, la fe no es mérito, la fe no es obra, la fe recibe. La mano viene vacía y recibe la obra de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. El apóstol Pablo en el capítulo 5 a los Romanos diría que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que recibimos esta paz? Pablo también habla ampliamente en todas sus cartas sobre la doctrina de la justificación. ¿Cómo es que el hombre puede ser justificado delante de Dios? Esta es una pregunta clave. El hombre puede ser justificado delante de Dios solamente en la persona de Cristo o a través de la persona de Cristo. Pero el hombre recibe esta justificación a través de la fe. Cuando el hombre confía, descansa en Jesús, Dios lo declara justo. Dios le concede justificación. Y en otros programas hemos hablado sobre la justificación y también sobre la imputación, cómo Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo y le imputa a Cristo nuestros pecados ahí en la cruz. Bendita justificación, bendita imputación o doble imputación. Pero esto es recibido por la fe, por gracia a través de la fe. La fe es un medio por el cual nos agarramos de Cristo, pero necesitamos a Cristo. Sin Cristo la fe es nula, la fe es vacía. Sin Cristo la fe no es ni siquiera fe. No podemos hablar de fe desconectados de Cristo. Y cuando hablamos de fe, tenemos que quitar toda obra, tenemos que quitar todo mérito, tenemos que quitar todo esfuerzo humano, porque la fe no le añade a la obra de Cristo. Tampoco le quita. La fe simplemente cree la obra de Cristo. O somos nosotros los que creemos por la fe. La fe no añade, la fe no quita. La fe mira a Cristo. Y por eso es que Dios nos regala ese don de la fe. Como así también nos regala el arrepentimiento. Ni la fe ni el arrepentimiento son obras. Y tanto la justificación es por la fe como la santificación también es por la fe. Y en otros programas hablaremos más sobre eso. Y hablaremos más de la santificación por la fe y hablaremos más también de
del arrepentimiento en fe, porque el arrepentimiento es en fe. La fe mira a Cristo, confía, descansa. Sí, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, pero ¿qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve? Cristo Jesús es el objeto de esa fe. Lo que esperamos es Cristo, y lo que no vemos con nuestros propios ojos, pero vemos con los ojos de la fe, es Cristo y su obra de redención. Por lo tanto, le damos gracias a Dios y le damos toda la gloria porque nos ha regalado esta fe para poder creer en Cristo Jesús. No es mérito. El hombre es justificado por la fe, no por la fe más las obras, no por una combinación de esta. El hombre solo es justificado a través de la fe en Cristo Jesús y nada más. El apóstol Pablo escribiera la carta a los Gálatas por esto mismo, porque ellos creían que Cristo no es suficiente, pero Cristo es suficiente. La fe en Cristo es suficiente y la fe sola en Cristo Jesús salva. Es importante añadir la palabra sola, y muchos podrían decir, pero esto no está en la Biblia. Las 5 solas de la Reforma, esto no está en la Biblia. La Biblia nos habla de la Escritura, la Biblia nos habla de la gracia, la Biblia nos habla de la fe, la Biblia nos habla de Cristo y la Biblia nos habla de la gloria sea dada a Dios solamente. El énfasis nuestro al añadir la sola o las 5 solas de la Reforma es para que haya exclusividad. Solo la Escritura es nuestra regla de fe. Solo por la gracia de Dios es que somos salvos. Solo a través de la fe es que somos salvos. Solo en la persona de Cristo o a través de la persona de Cristo es que somos salvos. Y todo esto es solo para la gloria de Dios. Solamente estamos haciendo énfasis en estas cosas para que haya exclusividad, porque Cristo es suficiente y porque la fe en Cristo es suficiente para salvarnos sin las obras de la ley. La fe sola que confía y descansa en Cristo Jesús salva. El objeto de nuestra fe es Cristo Jesús y seguirá siendo Cristo Jesús. Y la fe sin Cristo nada es. Este ha sido su programa Recuperando la Gracia. Y yo, su anfitrión una vez más, Ruslan García. Gracias y paz.